El siguiente podcast es presentado por APEC Hospital de la Ceguera. En este episodio revive junto al Dr. Hugo Quirós una vida de experiencias personales en una entrevista guiada por la doctora Matilde Ruiz. Conoce su trayectoria, los retos y la fuente de inspiración que colocó a una eminencia de la investigación en la cúspide del conocimiento nacional e internacional. Episodio 6. Una bohemia por la investigación de APEC. Investigación. Bienvenidos a un episodio más del podcast Miradas que Perciben Diferente. Soy la doctora Matilde Ruiz Cruz y el día de hoy tendré el privilegio de conversar con el doctor Hugo Quirós Mercado. Querido Hugo, quien actualmente es coordinador de investigación translacional y por supuesto que ha sido un referente de la investigación en el campo de oftalmología. Doctor Hugo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu trayectoria académica, de dónde eres egresado, dónde estudiaste oftalmología, los cargos que has ocupado. Por favor, que te presentes. Pues mira, Mati, muchas gracias. Te agradezco mucho la amable invitación a participar. Y bueno, pues mira, la investigación para mí siempre fue muy importante. Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y me acuerdo que desde el primer año de la carrera de medicina, en fisiología, la fisiología me gustó mucho y hasta la fecha me gusta la fisiología. Por ejemplo, la fisiología del glaucoma me fascina. Hasta tengo una patente de un procedimiento quirúrgico de glaucoma y el glaucoma no me gusta, ¿no? Pero bueno, fisiología en la UNAM, en el primer año, trabajé con el doctor Folk y la doctora Folk, era una pareja, y trabajamos mucho el movimiento intestinal y con los diferentes estímulos y demás. Después pasó la carrera de medicina, hice mi internado y mi servicio social lo hice en el Instituto Nacional de Nutrición con el doctor Federico Chávez Peón. Mi idea era hacer cirugía general, o sea, yo estaba listo para trasplantar, cirugía general y trasplantes, ¿no? Entonces yo estaba listo para trasplantar hígados y páncreas y riñones en perros, pero resulta que mi proyecto de investigación era microcirugía vascular, era un proyecto que se llamaba rechazo hiperagudo de corazón y tenía que operarlo en ratas y era 10 ceros. Entonces me pasé un año haciendo microcirugía vascular, no me acuerdo cuántos miles de cirugía hice y hicimos un trasplante heterotópico de corazón en ratas. Tenemos la rata donadora, la receptora, y era una cirugía rápida, nos tardamos 45 minutos en hacer total la cirugía, desde quitar el corazón de la donadora, y la receptora era arteria aórtica arteria pulmonar, y la pasábamos a la vena cava, y la aorta ascendente, la aorta abdominal. Eran dos anastomas terminales y ahí me la pasé haciendo investigación. Luego que terminó, yo iba a hacer trasplantes, hubo muchas circunstancias que ni viene al caso que te las platique, pero al final acabé haciendo oftalmología porque un día fui al servicio de retina y vi cómo hacía una fluorangiografía y dije, yo voy a ser retinólogo, más que oftalmólogo, retinólogo, y ahí empezó la historia. Pero bueno, la microcirugía vascular la seguí haciendo inclusive 11 años después de que yo ya estaba en la Asociación para Evitar la Ceguera. Dábamos cursos de microcirugía vascular a a cirujanos generales, otorrinos, inclusive oftalmólogos que iban al Instituto Nacional de Nutrición. Y cuando yo entré por primera vez a la ceguera, a la Asociación para Evitar la Ceguera, de residente del primer año, me acuerdo muy bien que le pregunté al doctor Sánchez Fontán y al doctor Sánchez Bulnes, le dije, maestro, ¿en dónde está el laboratorio de cirugía experimental? Y me dijo, aquí en el sótano. Abre una puerta y estaba vacío. Y le dije, maestro, ¿y por qué no hay microscopios y esto? Me dice, no, pues que ahorita estamos viendo unos fondos y demás. Y bueno, pues antes de que pasara otra cosa, yo fui a pedir ayuda y me dijeron, ve con don Ricardo J. Cebada, que era un banquero muy importante y existe todavía, creo, la Fundación Ricardo J. Cebada. Y fui con don Ricardo y le dije, mire, yo nada más quiero formar mi laboratorio de cirugía experimental. Yo era residente de primer año, era por ahí de 1980, y le dije, pues con $1 millón está bien, que más o menos en ese entonces, 80, estaba el dólar en 0.00 y era casi $1 millón de dólares también. Y me dijo que sí. Desafortunadamente se fue a parar a Houston y ahí se murió y pues ya no me dio el dinero. Su secretaria sí sabía, pero ni modo. Entonces se hizo la Fundación Ricardo José Cebada. Entonces había que concursar con un proyecto de investigación y concursaron arquitectos, ingenieros, químicos, muchas gentes, como 200 aplicaciones. Dije, pues aquí ya se acabó todo esto, pero sin embargo hice un proyecto que se llamaba el hacer hipertensión arterial con el riñón de Goblet, una nefrectomía, y
disminuir el diámetro de la arteria renal, y con glaucoma, o sea, el efecto de la hipertensión arterial con glaucoma. Mandé el protocolo y me gané el 7º lugar, y pues finalmente me dieron el $1,000,000. Y me acuerdo cuando fui con el maestro Sánchez Bulas, me dijo, ¿por qué andas pidiendo dinero a nombre del hospital? O sea, el maestro así era, me caía muy bien, lo quería yo muchísimo, y después de regañarme me abrazó y me felicitó. Y ahí fue cuando empecé la investigación realmente aquí en la Asociación para Evitar la Ceguera, de residente de primer año. Yo en las tardes, en lugar de irme a otro lugar, toda mi vida me quedaba en mi laboratorio y a resolver problemas que no estaban resueltos. Es la clave para mí de la investigación, es decir, ¿qué problema aún no está resuelto? Me acuerdo muy bien en aquel entonces que decíamos, bueno, vamos a operar un ojo de un conejo. Pues sí hay bastante información de cosas de conejo, pero de repente a ver, vamos a poner un ojo de gato, un ojo de puerco, un ojo de borrego, lo que tú quieras, y no había realmente una información, sobre todo para técnicas quirúrgicas, ¿no? Porque era un laboratorio de cirugía experimental, y creo que fue el primer laboratorio de cirugía experimental, al menos en México, no sé si en Latinoamérica, pero entonces todos nuestros colaboradores en aquel entonces, Francisco Cárdenas, creo que Pepe Dalma también nos ayudó, Lourdes Arellanes, hicimos varios trabajos de anatomía quirúrgica comparada. O sea, ¿qué diferencia había entre el ángulo, grosor corneal, la retina, la mácula? Por ejemplo, los conejos no tienen mácula, los gatitos sí tienen mácula, por ejemplo, si queremos un estudio en gatos, pero pobres gatos, a mí me da mucha pena trabajar con gatos, los perros, en fin, es toda una historia, pero lo más importante es que empezamos en aquel entonces a hacer nuestros estudios, por ejemplo, cómo preservar un ojo sin que se huela feo y que se pudra, ¿no? Pues les quitamos el vítreo, les inyectamos silicón y duraban 20 días. Todo eso no se sabía, lo publicamos y no lo mandamos a publicar, no lo publicaron. Entonces todo eso lo íbamos haciendo. Después yo me fui a Boston, me fui 2 años. Cuando regresé, pues todas las instituciones son iguales. Ya mi laboratorio no era mío, pero pues les reclamé y todos somos amigos, somos una familia que nos queremos todos en este hospital. Obviamente tenemos nuestras diferencias, pero inmediatamente me regresaron a mi laboratorio y seguí publicando, y nunca dejé, desde que tuve mi laboratorio hasta la fecha, de publicar papers en ARVO. Y había épocas que llevábamos hasta 15 papers ARVO, nada más de cirugía experimental del departamento de retina. Y bueno, regresando de Boston, que me fue muy bien estos 2 años, al poco tiempo, unos meses, me hicieron jefe del servicio de retina. En ese entonces, pues yo ya tenía estas 2 jefaturas, la de mi laboratorio, afortunadamente, y la del servicio de retina. Y era muy agradable porque hicimos un equipo muy bonito y afortunadamente todo el mundo me seguía. Entonces combinábamos muchas cosas y fue cuando pues nos dimos mucho a conocer todo el equipo del servicio de retina y todo el equipo que trabajamos en el laboratorio de cirugía experimental, con pasantes, con visitantes. Había gentes que venían de Brasil, había gentes que venían hasta de Estados Unidos. Me acuerdo que hicimos un estudio muy interesante de inyección de una membrana de Bruch artificial subretiniana, y lo hicimos con Ted Lang de Stanford, y él vino a trabajar con nosotros en Puerquitos. Hicimos la cirugía y se publicó. Ted Lang era alumno de Mark Blumenkranz, y así nos empezamos a dar a conocer con muchas instituciones, básicamente Stanford. Yo trabajé mucho con el doctor Mark Blumenkranz. De hecho, uno de los adelantos en aquel entonces, no había ni siquiera COFEPRIS, se hizo un láser de patrón. Antes pisábamos el pedal y se producía un punto de láser. Pisamos otro pedal, un segundo punto. Entonces parecíamos ahí como esas señoras están tejiendo, ¿no? Sí. Con el pie para arriba y para abajo. Pero a Mark Blumenkranz y a George Marcelino de Stanford se les ocurrió pisar el pedal y una ráfaga de 30 o 40 puntos de láser al mismo tiempo. Eso revolucionó la cirugía de láser, y me acuerdo que un día me habló Mark Blumenkranz de Stanford. Me dice, uy, Hugo, fíjate que estamos haciendo este estudio, ¿tú quisieras participar? Le digo, claro que sí. Y me digo, tráete el prototipo de láser y aquí lo hacemos en la Asociación para Evitar la Ceguera. Y así fue como lo hicimos. Entonces trajo su primer láser, lo hicimos aquí, lo hicimos con toda la ética, le dijimos a los pacientes de qué se trataba, lo aceptaron. Hicimos, creo que primero unos ojos de experimentación, luego hicimos ya los pacientes, y todos los pacientes les fue muy bien. Hicimos fluoroangiografía, fotos de color, y a los 2-3 meses este láser ya estaba aprobado por la FDA. Entonces fue un éxito total, y de ahí empezó nuestro prestigio con muchas instituciones
de que podíamos hacer investigación. Y así se siguió dando, hicimos no me acuerdo cuántos proyectos y todos estaban muy contentos en el hospital. Y todo eso fue creciendo, hicimos muchas cosas, tenemos patentes, empezamos a hacer nuestras investigaciones propias. Yo hice una cirugía hace muchos años que en lugar, cuando estamos operando el ojo lo llenamos con una solución líquida para visualizar la retina, visualizar las estructuras que estamos quitando, pero es un líquido de solución salina balanceada que es como el agua para ser objetivos, ¿no? Entonces tocamos un vasito y sangraba y pues ya no podía seguir la cirugía. Entonces hay un material que es el perfluorocarbono líquido que se utilizaba para aplanar la retina, pero no para hacer toda la cirugía. Entonces la idea nuestra fue inyectar el perfluorocarbono desde el principio de la cirugía y toda la cirugía la hacemos bajo perfluorocarbono. Entonces tú tocabas un vaso, lo disecabas, una membrana y nunca sangraba porque el perfluorocarbono es una sustancia que nunca se mezcla con la sangre y además te aplana la retina, es como si fuera una burbuja de mercurio y la retina se pega. Entonces la retina aplanada, la retina en su lugar, tú puedes jalar las membranas y no se viene la retina. Esa técnica me permitió durante yo creo que 2 o 3 años visitar Europa, visitar Sudamérica, visitar Centroamérica, por todos lados me invitaban a dar pláticas y aquí vinieron muchas gentes a ver si era cierto lo que yo hacía, ¿no? Entonces vino el doctor Stanley Chang, vino el doctor Gile Luis, vino el doctor Paco, Mark Blumenkrantz, vinieron muchísimos y eso pues fue una revolución, desafortunadamente por muchas causas, básicamente por las cuestiones económicas de que un frasquito de 500 cc cuesta $500, hacer un frasco grande a las compañías no les convenía y aunque ya íbamos al producto, ya se iba a lanzar en una compañía que se llama Tubilux en Roma, pues a la hora del oro movimientos yo creo que básicamente de intereses económicos no se dio, pero fueron 2 años que yo me divertí mucho y ahí conocí a mucha gente me conoció y bueno, no pasó nada, sino cuando una investigación no funciona, lo mejor que te puede pasar es que inmediatamente te des cuenta, en lugar de seguir y seguir y seguir. APEC, 105 años, diagnosticando en oftalmología. Continuamos. Entonces le di carpetazo, como por ahí se dice, a esto. Y en esas andábamos cuando un día recibí una invitación de Estados Unidos, de la Universidad de Denver, de Colorado. Un amigo me dice que si quería ser full-time professor de la Universidad de Colorado y jefe del servicio de oftalmología de un hospital, el Denver Health Medical Center, que es parte de los hospitales de la Universidad de Colorado. Y en el email le dije, no, porque yo soy profesor de la UNAM y soy jefe del servicio en la Asociación para Evitar la Ceguera. Pero bueno, siempre existe pues el interés, la cosquillita y pues levanté el teléfono, le hablé, le dije, a ver, Naresh, ¿de qué se trata? Y pues sucede lo que sucede en todo el mundo, ¿no? Cuando te dicen, te vamos a pagar 1 y tú dices, bueno, si me pagas 2, a lo mejor voy. Y ya que dicen que te lleguen 2, dices, bueno, esto quiero 3. Y al final acabas con 4 y al final acabas yendo. Y pues sí, mis hijas tenían 20 y tantos años y ellas me acuerdo muy bien que le dijeron a mi esposa y a mí, váyanse, total, si no les gusta se regresan. Y pues bueno, ahí emprendimos la gran aventura, mi esposa y yo, y nos fuimos y nos íbamos por 2 años. Yo le dije, más de 2 años no me quedo aquí en el hospital. Fue al principio muy difícil porque ser jefe de un departamento de oftalmología en Estados Unidos y tener que dirigir a oftalmólogos americanos, pues es bastante complejo, pero yo tenía mucho soporte, mucha ayuda de la directora del hospital, que era una extraordinaria mujer, la doctora Patti Gabou, era nefróloga, quería mucho a los mexicanos, entonces ella me apoyó muchísimo y fueron unos años extraordinarios con ellos porque me adapté muy bien, empezamos a producir también investigación. Por ejemplo, tuve el gusto de tener de alumno durante 1 año ahí al doctor Memo Salcedo Villanueva, también otros médicos de México. Fue muy, porque ahorita no me acuerdo bien, no vienen a la mente, pero fue muy agradable esos años. Yeah. Fueron cerca de 8 o 9 años, no me acuerdo, y pues bueno, ahí también producimos investigación, pero lo más interesante que ahorita tengo otra vez de vuelta es
tener el acceso a la investigación en el mismo hospital en una forma más familiar y más amigable, como era el Laboratorio de Cirugía Experimental, los becarios, los residentes de la Asociación para Evitar la Ceguera, porque si bien me trataron extraordinariamente en la Universidad de Colorado y a la fecha participo con ellos, las reglas, como todos sabemos en Estados Unidos, son extraordinariamente rígidas. No es que en México no sean buenas ni nada, pero son extremadamente rígidas y siempre tardan muchísimo tiempo. Entonces, que te aprueben un laboratorio en un conejo, simple y sencillamente que te aprueben el protocolo, te tarda 6 meses. Después, para empezar a pedir los insumos, los productos, si tú planeas hacer un proyecto en animales, te puede costar 3-4 veces lo que te cuesta en México y además te vas a tardar un año. Y nosotros que estamos acostumbrados pues como trabajamos casi con Fast Track para Estados Unidos, pues es muy lento. Entonces ahora que estoy de regreso, pues me siento muy contento, estoy muy feliz porque estamos haciendo básicamente lo que a mí me gusta, que es la investigación translacional, es decir, que lo que estás experimentando ahorita lo vas a traducir en un conocimiento clínico, un conocimiento básico, lo pasas rápidamente clínico y a lo mejor al año ya el paciente ya está recibiendo el beneficio. Y así sucedió con varios proyectos y gracias a Mati que nos ha ayudado extraordinariamente, pero así sucedió con varios proyectos. Por ejemplo, para ojo seco hay una compañía que se llama Oculiv, la empezamos aquí en México y rápidamente evolucionó y ahorita los pacientes reciben beneficios, se llama diferente, Oculiv se llamaba la startup, luego hicimos otra que se llama Oyster Point, Tarsus para Demodex. Por primera vez en el mundo la FDA ha aprobado un tratamiento para Demodex y 100% del estudio se hizo aquí en la Asociación para Evitar la Ceguera, igual que el de Oyster Point y igual que el de Oculiv. Y mucho de esto ha sucedido porque cuando yo estaba dejando Estados Unidos, en uno de mis viajes visité al doctor Sánchez Fontán y le dije, yo ya me voy a Chicago. Y me dice, pero ¿para qué te vas a Chicago otra vez a Estados Unidos? Le dije, pues estoy acostumbrado un poco ahí y sí te haces la mente un poco de trabajar en Estados Unidos. Pero me dice, vente aquí te abrimos la puerta y te hacemos director de investigación. Y pues le dije, sí. Y pues sí llegué y sí estaba la investigación, pero estaba un poquito ahí medio desordenada. Y pues bueno, pusimos a trabajar y antes de irme de Estados Unidos fui con mis mejores amigos, el doctor Mark Blumenkrantz, el doctor Eugene de Juan, el doctor Kirpaco y otros, hicimos un desayuno. Les dije, me voy a ir a México, pero por favor, yo necesito seguir trabajando con ustedes y quiero que me manden proyectos de investigación. Todos ellos tienen varias startups y ellos lo que quieren en la startup, lo que quieren es contestar la pregunta, ¿este medicamento sirve o no? ¿Este aparato sirve o no? ¿Este lente intraocular sirve o no? Y si ya ven que sirve, pues la investigación se va para arriba, ¿no? Y esas fueron las principales razones que ahora cuando regresé a México, ahorita me siguen invitando mucho y eso me da mucho gusto. Me da mucho gusto por dos cosas. Hay que ser sinceros, primero porque me están dando trabajo, ¿no? Como tenía en Estados Unidos. Y segundo porque estoy en la Asociación para Evitar la Ceguera y a la Asociación para Evitar la Ceguera nos están trayendo proyectos de primera línea. Y la Asociación para Evitar la Ceguera, aunque muchas gentes ni lo saben, hemos hecho estudios que somos primeros en el mundo en haberlo hecho. Por ejemplo, Tarsus, el de Demodex. Ahora que vayan a la Academia Americana de Oftalmología, va a haber un booth grandotote donde se van a vender las gotas para el tratamiento de Demodex. Muchas gentes pensaban que se hizo aquí. O un lente intraocular nuevo que estamos haciendo acomodativo, o las gotas, los tratamientos para ojo seco que hicimos. Y ahorita estamos haciendo un estudio muy interesante en degeneración macular que no puedo ahondar porque firmé confidencialidad. Pero son proyectos que estamos haciendo aquí y a mí me da mucho orgullo por el hospital, porque el hospital brilla en muchas startups y muchas gentes que son pioneros en Estados Unidos de investigación, saben a dónde pueden recurrir para hacer investigación básica. Y todo esto de investigación translacional, que afortunadamente he tenido el gusto de trabajar con startups de Estados Unidos, obviamente cuando tú vas trabajando ese tipo de proyectos y tu equipo, sobre todo de becarios, pasantes, ellos son muy, muy brillantes, porque para entrar al hospital hay muchos filtros.
Y cuando estás trabajando en investigación, muchos de tus alumnos te traen ideas novedosísimas que tú ni habías pensado, ¿eh? Le dices, oye, qué brillante idea. Y ese conjunto de trabajar con tus alumnos, trabajar con los americanos en universidades como Stanford, estamos trabajando ahorita con Duke, trabajamos con la Universidad del Caltech, hemos trabajado antiintegrinas, hemos trabajado muchas sustancias nuevas y realmente el conocimiento se da porque tú les pasas el conocimiento a tus alumnos, ellos lo piensan bien, lo registran, pero luego ellos como buenos pensadores te regresan una idea mejor a la tuya. Si está en el escalón 1, ellos ya te regresaron en el escalón 2 y luego cuando le das les enseñas algo, ya te lo regresan en el escalón 3 y así va creciendo la investigación. Yo creo que la base del progreso de un hospital como el nuestro es fomentar y facilitar sobre todo la investigación, y la investigación de la casa es muy buena, la investigación de las ideas de los médicos, pero si participamos con universidades, con Yale, con Stanford, con la Universidad de Colorado, con otras universidades, yo creo que nos van a brindar y nos van a abrir muchas puertas, sobre todo para las gentes jóvenes cuando ellos ya quieren ir a estudiar allá, o inclusive si no van allá, hay gentes que hemos participado durante años y de repente en un congreso nos conocemos y mira, este es fulanito de tal, y se hace una especie de hermandad científica que yo creo que es muy sana. Yo tengo un recuerdo, siendo becaria, tú eras el jefe de retina, y uno de los recuerdos que yo tengo de la generación de los que estuvimos como B1 y los B2 eran las comidas en tu casa, que se convertían en cenas bohemias, cantando, tocando el piano. Platícanos un poco con qué finalidad las hacías, qué te motivaba a invitarnos a nosotros como becarios, ¿no? Porque pues éramos, pues ahora sí que tú eras el maestro entre todos los demás adscritos y todos los retinólogos que estaban ahí a cargo de apoyarte en el servicio de retina. Platícanos un poco de esas comidas, ¿cómo surgieron? Qué buenos recuerdos, Mati. Fíjate que a mí me gustaba mucho cuando empecé todo esto de investigación, es el equipo de investigación, y eso lo copié mucho, se hacía mucho y se hace, yo creo, espero, en el Instituto Nacional de Nutrición. Cada vez que hacemos un curso de microcirugía, que eran 2 cursos al año, era muchísimo, participábamos todos, íbamos el doctor Fernando Gabilondo, que era jefe de urología, después fue director de nutrición, el doctor Alfonso Serrano, que en paz descanse, un extraordinario cirujano plástico, y todos el equipo, cada vez que acababa un curso, nos íbamos a comer unas carnes asadas o unas cervecitas y empezamos a filosofar y a platicar de cómo podemos mejorar el curso, cómo podemos hacerlo mejor, a criticarnos, bromas, etcétera, etcétera. Y cuando me hice, desde el laboratorio de cirugía experimental pasaba lo mismo. A veces tú estás trabajando con un alumno y no tiene confianza en criticarte o decirte algo. Y además a veces hay muchas fricciones, yo lo entiendo muy bien y es lógico, entre los trabajadores de un equipo, por ejemplo, en el laboratorio de cirugía experimental, con el servicio de retina. Entonces yo siempre les decía, miren, vamos a hacer una comida, las hacemos a veces mensual o cada 2 meses, pero nos juntábamos sin parejas, no por el hecho de por discriminar gente, pero para que se limaran las perezas, y así era, a veces empezábamos ahí en la carne asada, nos dábamos una cerveza o 2 o 3, y al rato ya todos se estaban reclamando, a mí me decían que por qué hacía una cosa, que si hacía otra. Claro, siempre hay sus cosas, ¿no? Que te reclaman de más o te piden de más, pero siempre tenían una finalidad de hacer un convivio más sincero, más abierto y sin menos restricciones. Y eso me acuerdo que funcionaba muy bien, y obviamente siempre, eso era de ley, siempre que invitábamos a un extranjero, por ejemplo al doctor Kirpaco, a don Mark Blumenkrantz, a Hampar Karegoisian, a 1000 amigos que teníamos, al doctor en Japón, que venía mucho el doctor Yasuo Tano. Él venía hasta 3-4 veces al año a México. Y hicimos un estudio de visión artificial que estuvo a punto de ser el número 1, compitiendo con Argus, que iba directamente al nervio óptico. Era visión artificial dirigida al nervio óptico.
era un éxito, pero desafortunadamente el doctor Tano murió y ya no se siguió esto, ¿verdad? Pero cada vez que venía el doctor Tano hacíamos las comidas porque a él le agradaba ver a los alumnos cómo disfrutaban su presencia. Es muy agradable para un maestro, para un investigador, que con las gentes que va a estar al día siguiente trabajando en el quirófano y con los pacientes, ya no le dice, doctor, yo soy el doctor Tano, ¿cómo se llama usted? No, ya le dice, oye, Ustaris, pásame esto, oye. Entonces ya todo el mundo se tiene más familiaridad y trabajamos en una coherencia muy, muy importante, y eso inclusive lo seguía haciendo en Denver, ¿no? Muchas veces me decían, pues tú eres el jefe y no puedes ir con todos tus alumnos a un restaurante cada mes a una happy hour, que es lo que hacíamos, ¿no? Y les dije, mire, pues si no les gusta, yo me regreso a mi país. Y en Denver seguía haciendo mis happy hours. Obviamente iba desde la enfermera, las técnicas, las secretarias, los residentes, y nos la pasamos muy bien. También nos la pasábamos que después se corrió la voz con los directivos del hospital. Y en lugar de enojarse, me pidieron ir. Entonces ya iban los directivos del hospital y hacían unas tertulias muy, muy buenas. Obviamente no en mi casa, porque sí hice 2 o 3 en mi casa, pero hacemos básicamente en restaurantes, ¿no? O a veces en un bar o lo que sea. Pero yo pienso que es muy importante que la gente se conozca en convivios, que platiquen su vida, que platiquen sus vivencias, que platiquen sus problemas. Hay gentes que tienen muchas veces problemas importantes en su vida, no quieren ya seguir la residencia, ya no quieren seguir de becariatos, tienen problemas económicos, tienen problemas familiares, tienen problemas de lo que quieras y no siguen. Y cuando te platican y tú lo platicas con los demás becarios, dices, pues vamos a seguirle. APEC, historia de un esfuerzo inquebrantable. Continuamos. Me acuerdo en Denver también teníamos a veces residentes que teníamos que tener para que se grabaran X número de cataratas. Creo que eran 80, no me acuerdo cuántos. Y todos generalmente salían con más de 100 y cacho, ¿no? Y me acuerdo muy bien que uno de los becarios, su papá estaba mal y lo iba a ver a cada rato. Finalmente su papá murió y sus cataratas eran bien poquitas, ¿no? Y en lugar de regañarlo que por qué faltas y demás, nosotros sabíamos de qué se trataba y le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a rescatarlo. Entonces me lo mandaron a mi hospital y les dije a sus compañeros, regálenle cirugías, apóyenlo, y terminó con su número de cataratas. Pero todas esas cosas muchas veces se platican aparte del ambiente intrahospitalario, que a veces no se presta mucho. Si haces una comida y él te platica de su papá y se pone sentimental y demás, eso sirve mucho para que sus compañeros lo entiendan, haya mucho comprensión, mucho entendimiento y te creas una hermandad muy sui generis. Y esa ha sido la causa de lo que he hecho y creo que sí vamos a tener que retomarlas. Oye, y a ver, Hugo, ¿de qué te sientes tú orgulloso en cuanto a PEC y de qué manera ha impactado todo esto que nos has platicado, que es impresionante, en los pacientes? Mira, pues a mí el hospital me ha dado mucho. O sea, yo estoy casi seguro que si hubiera estado en otro hospital, nunca me hubieran invitado a Estados Unidos, porque muchos decían, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? No, que si lo amenazaron. No, a mí nadie me amenazó. A mí me invitaron y además yo no hice ningún examen. Muchos de los que se van a Estados Unidos hacen los steps, el step 1, el step 2, el step 3. Yo llegué y les dije, yo no tengo ningún examen. Me dice, no, tú te vas como Distinguished Visiting Professor, o sea, profesor distinguido invitado. Y te dan tus números de la DEA, te dan tu National Provider Identifier, te dan todo. Entonces puedes operar, puedes ver pacientes, puedes dar medicamentos, inclusive para narcóticos, para lo que quieras. Y de chiste yo les decía a los residentes, miren, yo no pasé ningún examen para venir acá. Le digo, el único examen que a lo mejor pudiera haber pasado es el de orina, pero de ahí en fuera ninguno más, ¿no? Y así fue. Me fui ahí y cada año sí me volvían a examinar y me volvían el Board of Physicians de Denver, me volvían a hacer mis certificados, y para mí fue súper importante haber llegado a Denver como profesor invitado. Y tú dices, bueno, ¿por qué yo llegué de profesor invitado aquí a Denver? Yo creo porque caí en la Asociación para Evitar la Ceguera
y estudié en la Asociación para Evitar la Ceguera, además de la UNAM. La UNAM también para mí fue una gran escuela, y los años que di microcircular vascular y nutrición, pero para mí fue fundamental haber estado en la Asociación para Evitar la Ceguera. Si no hubiera estado en la asociación, a lo mejor nunca habría llegado hasta donde llegué y hasta donde estoy actualmente. Entonces es una de las satisfacciones, Mati, para mí, el haber estado en el hospital y todavía seguir participando en el hospital en investigación. Pero esa fue una parte clave para mí. Y me siento muy satisfecho de haber, por así decirlo, utilizado todos los beneficios que te da el hospital, como residente, como becario, como adscrito, como jefe, luego después de jefe. Pero el hospital te brinda muchas cosas que tú no las tienes que estar pidiendo como limosna, tú las puedes ejercer, porque si eres un miembro de la Asociación para Evitar la Ceguera y tienes una actividad positiva, nadie te va a cerrar las puertas. Obviamente hay reglas, las reglas nadie se las puede saltar, pero todo el hospital siempre te brinda una ayuda. Entonces yo eso lo reconozco mucho y me siento muy agradecido y muy contento de haber participado en este hospital. Es una de las satisfacciones más grandes, y esta satisfacción que yo tengo se extendió mucho y lo saben toda mi familia. Y mi familia, mi esposa siempre está muy agradecida con el doctor Sánchez Fontán, con el doctor Sánchez Bulnes, que lo recordamos con mucho cariño, actualmente con Valeria. Esto ha sido una de las partes más importantes de mi vida. Y obviamente una de las satisfacciones más grandes también para mí es que mi papá era oftalmólogo de la Asociación para Evitar la Ceguera, Roberto Quirós Barranco. Mi papá era muy amigo del doctor Sánchez Bulnes, también de Rafa, y mi papá fue una persona que siempre la admiré y la seguí. Mi papá, a diferencia de mí, él nunca le andaba gustando ir a congresos ni nada. Hasta a veces me hacía burla, me decía, ¿por qué andas por todos lados ahí dando tus platiquitas? Y pues ya ponte a trabajar, me decía de chiste. Pero a él le aprendí mucho, y gracias a él y a su influencia y porque él siempre tenía mucho gusto por leer y aprender nuevas cosas. Teníamos siempre en la casa, curiosamente, gallineros, entonces sabíamos las gallinas y se morían, las abríamos, no sé. Tenía que ver mucho de las cosas que teníamos con mi papá, ¿no? Pero yo creo que básicamente eso es lo que me siento orgulloso, y de que a la fecha me han hecho reconocimientos, por ejemplo, en la Sociedad Panamericana de Vitreoretina, me hicieron un reconocimiento de mi influencia que el servicio de retina de la Asociación para Evitar la Ceguera ha tenido en toda Latinoamérica y muchos lados de Estados Unidos, y que ha sido por el equipo. No puedo decir por mí, Yo sin un equipo no hago nada, todos lo sabemos. Entonces puedo decir que mi influencia con el equipo que teníamos, porque siempre los becarios que entran a retina son médicos muy valiosos y siempre están dispuestos a trabajar. Claro, si tú no los guías, por así decirlo, como dicen en Estados Unidos, connecting dots, o sea, conectando los puntos, tú puedes llegar a un lugar y no hay luz y no hay nada. Tú conectas la luz y hay luz. Estaba la televisión desconectada, la conectas y entonces tú empiezas a ver la televisión. No había computadora, conectas la computadora y al rato todo se produce. Pero si está todo desconectado, pues nunca funciona nada. Y yo lo que he hecho nada más, connecting dots, o sea, conectar los puntos. Hay gentes que les gusta una parte, otros que no les gusta otra. Me acuerdo muy bien una doctora, no voy a decir su nombre, pero la recuerdo mucho, con mucho cariño, que ella le decían, bueno, vete a retina, vete a estrabismo, y no iba a ningún lado. Y le digo, bueno, ¿no puedes operar retina? No, porque puedes operar catarata, no, puedes operar estrabismo, no, pero le digo, bueno, ¿tú para qué eres buena? Dice, yo me gané un premio en mi escuela en escritura y redacción, y soy buenísima para redactar, para escribir, para entrevistar gente. Le digo, no me digas, pues yo quiero hacer un libro. Yo hice un libro que se llama Retina, Diagnóstico y Tratamiento, y este libro trascendió en México, en Latinoamérica y en muchos lados. Y gracias a ella me ayudó a escribir el libro, y ella estuvo mucho tiempo, voy a decir ya su nombre, Miriam Pravda, y de no ser por Miriam, yo no hago mi libro. Porque yo le decía a varios de mis compañeros, Virgilio, a Juan Manuel Jiménez, a Daniel Ochoa, a todos, pues todos somos muy productivos, todos sabemos hacer muy bien las cosas, pero sentarte un día y escribir todo un libro es una tarea extraordinaria. Pero tú sí tienes la guía, sí sabes cómo hacerlo. Entonces quieres un colaborador que sea oftalmólogo,
que tengas amistad con él, que tengas mucho contacto. Y así hicimos un libro, luego hicimos otro, luego en Estados Unidos hice otro, hicimos un libro de Macular Surgery en Estados Unidos, en la época que no había internet, fue un libro muy vendido. Y también, ya con la experiencia de haber escrito un libro en México, mi primer libro que escribí en Estados Unidos, en Lippincott, fue gracias a la ayuda del doctor Peter Liggett, del doctor Eugene Dewan, y se publicó en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque teníamos un equipo. Yo dije, yo no voy a poder, porque sinceramente mi inglés es bueno, pero no es como el español, definitivamente. Entonces, pues, me acuerdo que hasta mi esposa me recomendó una maestra de mis hijas del colegio británico que iba a ayudarme a escribir, y yo tenía mucho miedo. Le digo, es que, ¿cómo? Me dice, a ver, me acuerdo muy bien, ¿por qué te invitaron a escribir este libro? ¿Por cómo hablas inglés o por los conocimientos que tienes? Y de ahí se me quitó todo el miedo, por así decirlo. Y dije, claro que por mis conocimientos. Entonces me puse a hacerlo, y ella lo escribía en inglés, luego se lo mandaba a Peter Liggett, a Richard Alfaro, ellos me redondeaban el inglés, y hicimos un libro extraordinario. Hacíamos los dibujos, y el mejor dibujante que hizo el libro del Dr. Ryan nos hizo los dibujos. Entonces hicimos un libro extraordinario, pero yo lo guié, y yo no pensaba que podía escribir un libro en Estados Unidos, porque siempre nos sentimos un poquito subestimados, ¿no? Pero realmente yo creo que todos tenemos la fuerza y la inteligencia para hacer lo que se hace en Alemania, en Estados Unidos, o inclusive más. Pero lo que necesitas es alguien que te quite esa, no devaluación, pero una barrera, que dices, esta barrera a lo mejor no la puedo saltar, pero te das cuenta que la puedes saltar y está más alto, ¿no? Así es. Platícanos un poco cuáles son tus perspectivas o cómo ves el futuro de la investigación en oftalmología en México y cómo la ves aquí en APEC. Yo pienso que cada vez más en Estados Unidos se dan cuenta de lo que pueden tener. Por ejemplo, ahorita que seguimos trabajando con la Universidad de Stanford, con Michael Ackerman, con la doctora Nora Ladd de Duke. Ellos están, al menos estas dos personas, y ahorita me da mucho gusto esto, porque ahorita el doctor Michael Ackerman es uno de los investigadores, y si no, el que más, investigadores que hacen empresas, entrepreneurs, el que más reconocido está ahorita en Estados Unidos es él. Y él con quien está trabajando su investigación básica y clínica con nosotros. Esto para nosotros, Michael Ackerman es un ejemplo en la oftalmología, pero cuando exploras un poquito otras áreas, neurocirugía, terapia génica en general o terapia génica en oftalmología, por ejemplo el Conde de la Valenciana está muy avanzada en esa área. Ya en Estados Unidos están observando que sus vecinos, que les quedan unos 2 horas, 3 horas de vuelo, pues pueden colaborar igual o mejor que en otros lados. Hay países, por ejemplo Australia, que es muy atractivo para hacer investigación, porque el gobierno de Australia primero te pone fast track, o sea, aprueban los estudios súper bien, y lo que se gasta en el estudio se lo regresan al hospital. Es decir, si el hospital X en Australia el estudio cuesta 2 millones, a la institución que hizo el estudio le van a dar 2 millones. Entonces, ¿quién no favorece muchísimo las investigaciones? Pero yo tengo un amigo que empezó a trabajar mucho en investigación, pero ir de Estados Unidos a Australia está lejos, ¿no? De tantas veces que fue, un día llegó a su casa, tenía un gatito muy bonito y sus hijitos y su esposa. Pues ya no había nadie más que él solo, porque se tuvo que divorciar, ¿no? Y tú dices, qué pena que haya hecho investigación y su compañía sabe, pero su familia se desmoronó. Entonces tienen que aprender que en México, y muchos lo saben, que no somos como Australia. También hay muchos lugares como Japón, hay otros lugares que son característicos, que aparte de hacer la investigación, ellos les dan nuevas ideas, pero claro, tienen que compartir la propiedad intelectual, y así no son otros países. Pero nosotros en México es curioso, porque siempre muchas personas odian a los americanos y que son los enemigos y todo, pero son, como dicen por ahí, los primos, el primo que se quiere, el primo que no se quiere. Pero todos los americanos, cuando vienen a México a participar, todo el mundo les abre las puertas, y qué bueno que estamos participando ahora con la Universidad de Colorado, qué bueno que estamos participando
con cualquier universidad de UCLA o todo eso. Les da mucho gusto porque no es fácil participar en investigaciones con universidades extranjeras y sobre todo Estados Unidos, que la industria farmacéutica hoy por hoy, la industria farma, es el mejor negocio. Todavía no le llegan al narco, pero los narcos a la farma, ¿no? Pero la farma es lo que más deja hoy por hoy, más que el petróleo, más que todo. Y si la industria farma necesita colaborar, ¿por qué no colaborar con los vecinos? Porque los vecinos no les demuestran que pueden colaborar con ellos y pueden hacer sus estudios en la forma más adecuada. Entonces yo pienso que el futuro para la Asociación para Evitar la Ceguera es abrirse más las puertas y no nada más en colaboración con startups, porque esas son muchas veces relaciones académicas que son muy fuertes, porque yo he visto muchas gentes que se han ido luego con ellos y ya están colaborando, pero inclusive colaboraciones que no son de fast track o de translacional, pero que son colaboraciones científicas, 100% científicas, que no tienen ningún interés comercial, que yo también la promuevo, pero yo siempre les digo en la UNAM, oye, si estás trabajando 3 y 4 años y haces una patente, y sabes que esos 3 años que vas a estar trabajando, a lo mejor contribuyes para México para hacer una patente, eso es lo que yo pienso que el futuro va a ser para la Asociación para Evitar la Ceguera. Que haga investigación translacional, pero que deje propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual la van a... Si le pertenece a México, va a ser extraordinaria. Yo me llevé a mí siempre me ha gustado la propiedad intelectual, y si puedes hacer algo de hacer una industria farmacéutica o adelantar en algo, es muy útil para el país. Lo primero que hice cuando llegué a Denver, dije, bueno, ya soy profesor de la Universidad de Colorado, el nopal es una maravilla. Y sí tengo una publicación de gotas de nopal para ojo seco, que se publicó. Usamos leche materna, nopal, etc., muchas cosas, y se publicó en ratones, ¿no? Pero yo quise hacer una propiedad intelectual, porque el nopal se usa mucho en México, sobre todo para cuestión digestiva, para la diabetes, como es fibra, absorbe mucho y baja la glucemia, ¿no? Y me metí, en aquel entonces no se hacían las revisiones como en Google Patents actualmente, sino tienes una revisión grandísima. Hice la revisión y ¿sabes cuántas patentes? Toda la investigación que hizo el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, en cuestión de nopal y todo lo que es absorción intestinal y demás, lo hizo el IMSS. ¿Sabes cuántas patentes, al menos cuando yo llegué a Denver por el 2007, había de mexicanos para el nopal? Ni una. ¿Y sabes cuántas había de Estados Unidos? Cientos. Y vi que hay un líquido que se llama nopalea, otro que se llama... O sea, no tenemos la cultura de hacer propiedad intelectual y beneficiarse de esa propiedad intelectual. Y sí, está bien que te la pases 7, 8 años investigando algo en la UNAM, en la Asociación para Evitar la Ceguera, donde quieras, pero que le busques la parte de propiedad intelectual, que eso lo hace mucho Alemania. Stanford es obligado. Si no lo puedes comercializar, ¿sabes qué? Cambia. No aconsejo así, pero sí que haya más interés en eso, que no es malo, porque a veces dicen, a mí no me gusta, y a mí me gusta nada más la ciencia. Está bien, pero yo pienso que no es malo tener propiedad intelectual. Entonces, yo pienso que esa es una parte que tendrá, y yo estoy seguro que en futuros años ya la Asociación para Evitar la Ceguera la va a ir desarrollando. Y hace poco, hacía ya mucho tiempo que no iba a los congresos de los residentes. Fui al congreso de residentes anterior, al que fue hace poquito, hace unos meses, y con mucho, pero mucho gusto vi la calidad científica que tuvieron las presentaciones de todos los residentes. Tenían el rigor científico, tenían unas ideas que yo inclusive no las había oído, investigaciones a nivel molecular, genético molecular de muchas enfermedades que yo ni idea tenía, cosas súper novedosas que estoy seguro, hace poco platicaba con ellos, les dije, oye, ¿por qué no lo mandas a la Academia Americana de Oftalmología? No, pues, no tienen pensado mandarlo a la Academia. Bueno, mándalo a Arbo. No, pues no tenía idea de mandarlo. Pero si a ellos les dices, oye, por favor, mira, este es muy valioso, mándalo a Arbo, ¿no? Que México se dé a conocer de todo lo que se está haciendo, sobre todo de muchas enfermedades pediátricas que tienen el gen y luego el trastorno molecular. Eso va a dar pie a la terapia génica,
que muchas veces estoy seguro que hay varias enfermedades que se han estudiado aquí, que a lo mejor no las han estudiado en Estados Unidos, y que cuando tú presentas un póster en ARVO, van a llegar de otras universidades y te van a decir, ¿a poco tienes tanto volumen de esta patología? Pues sí, pues vamos a colaborar. Se hace un convenio, colaboran y publican juntos. Y así se va haciendo las colaboraciones internacionales. Yo pienso que este va a ser el futuro para el hospital, que tenemos muchos conocimientos, pero para mí, yo le tengo mucho cariño a la Sociedad Mexicana de Oftalmología y demás, pero que los papers y los conocimientos no se queden en los archivos de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Tienen que trascender al Investigative Ophthalmology, Visual Science, al American Journal of Ophthalmology. Si tú presentas un paper en la Academia Americana, ya tienes 70% de aceptación en el Ophthalmology. Nomás le haces unas cuantas, si no hablas bien inglés, contratas a alguien, te lo pone bien y tu paper ya está en el Ophthalmology. Y ya saben que en la Asociación para Evitar la Ceguera se hacen ciertos estudios. Entonces yo creo que el futuro para la asociación es muy excitante, muy prometedor, porque están expuestos a patología. Yo que estuve en 9 años en la Universidad de Colorado, nunca he visto un hospital, y estuve en la India, en Hyderabad, he estado en todas las universidades de Estados Unidos, me han invitado a dar pláticas en Yale, en Cornell, en Washington, y de veras siempre voy al hospital, a visitar ese hospital, y cuando lo estoy visitando siempre tiene que dicen que no hay que comparar, no, al revés, yo siempre comparo y digo, no, pues la Asociación para Evitar la Ceguera está mucho mejor en esto. Claro, aquí tienen otras cosas, sobre todo investigación básica y la mentalidad de ser investigador, que eso es lo que nos falta imprimir más en nuestros becarios y residentes, pero el potencial es infinito, es increíble. Yo creo que hay que aprovechar que somos una ciudad de 25 millones de habitantes y que aquí puedes tener muchísima patología y muchas áreas de investigar. Y lo que me preguntabas, Mati, ¿en qué se benefician los pacientes? Los pacientes se benefician en mucho. Si tú ves, por ejemplo, todos los estudios que hicimos de terapia antiangiogénica, es una terapia carísima. Todos los estudios que hacíamos se los regalábamos a los pacientes. Un paciente que no tiene recursos, 1 año de tratamiento, 2 años de tratamiento de terapia antiangiogénica es extraordinario. Aquí hicimos un poquito antes de que me fuera a Denver, por ahí del 2007, un tratamiento con una compañía que se llama Oraya, que era tratamiento de radiación de membrana vascular. Entonces los pacientes no necesitaban gastar terapia antiangiogénica, que en aquel entonces era $2,000 por inyección. Si el láser no funcionaba, la institución le regalaba esa inyección de $2,000 al paciente. Era cuando, ahorita ya la terapia antiangiogénica ha bajado mucho el costo, ¿no? Pero hacer un tratamiento de estos y el rescate de la terapia antiangiogénica, le dice al paciente que el estudio va a durar 2 años, se va a ahorrar muchísimo dinero, va a salvar su vida. Entonces la investigación te ayuda a muchas cosas, y la gente que está alrededor, los alumnos otra vez, pues van a enterar nuevas ideas, van a aportar, van a empezar a buscar soluciones alternas. Y en glaucoma no se diga, en glaucoma a los pacientes les cuesta mucho las gotitas. Tú haces un estudio de glaucoma de 1 o 2 años, el paciente se va a ahorrar todas sus gotas. Entonces la investigación, aparte de que los residentes van a estar a la vanguardia, que eso es muy importante porque le van a dar tratamiento de vanguardia a los pacientes, o sea, los pacientes se benefician, y muchas veces los pacientes, al entrar a estos estudios, ahorran muchísimo dinero, ¿no? Pues doctor Hugo Quirós, ha sido un placer poder tener esta charla contigo. La investigación en APEC es un pilar con el que seguiremos impulsando el conocimiento. Te agradezco muchísimo tu participación y, por supuesto, gracias a nuestros escuchas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y nos encuentran como @APEC Hospital de la Ceguera. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Mati. Este podcast fue una emisión original de APEC. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como @APEC Hospital de la Ceguera. Hasta la próxima.